El placer de saludar a Martín Testaz, diputado por la Unión Cívica Radical. Martín, gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Nosotros, gracias a Dios, muy bien, un poco impactados por la dimensión que ha tomado, bueno, un tuit que publicó Joaquín de la Torre en la tarde-noche de anoche, reposteado por el presidente Javier Milei, donde concretamente marca como tendencia y expone a cierto bloque de diputados como el bloque de la extorsión. ¿Quiénes serían esos diputados que forman supuestamente este bloque de la extorsión en medio de la conversación política por la ley de bases? No tengo la menor idea, habría que preguntarle a De la Torre. Yo creo que todos los que están trabajando en la ley de bases están tratando de que salga la mejor ley posible y cada uno defendiendo sus convicciones y defendiendo su base de representación. O sea, cuando nosotros le pedimos al gobierno que no ajuste a los jubilados y que retire del proyecto el ajuste a los jubilados, no estamos generando ninguna extorsión, simplemente estamos defendiendo a los jubilados, que son los que nos han apoyado siempre y uno de los sectores más débiles de la sociedad. Cuando le pedimos que no le ponga impuestos a los sectores productivos, por ejemplo, retenciones para el Ujú. campo, esencialmente estamos haciendo lo mismo, estamos siendo coherentes con la línea que tuvimos siempre, que fue la de esencialmente explicarle a la sociedad que esos impuestos, que las retenciones generan atraso económico, generan pobreza, generan crisis porque nos quedamos sin dólares, entonces, y no lo hacemos a cambio de nada, ¿no? O sea, creo que ninguno de los bloques, todo el mundo lo hace por sus convicciones y porque está convencido. No es que, digamos, entonces ahora, si yo hablé siempre en contra de las retenciones y ustedes me vieran ahora votando a favor de las retenciones, alguien podría Ujú. pensar, ¿no? Medio mal y podría decir, che, este muchacho, ¿por qué cambió de opinión si siempre estuvo con el campo y siempre estuvo defendiendo a los sectores productivos? Mientras se vea coherencia en los votos de cada uno de los bloques, yo creo que no hay margen para sostener ninguna de las acusaciones que hizo de la Torre, pero bueno, eso habría que, insisto, preguntarle a él a quién se refería, porque por ahí tiene alguna información que yo no tengo. La pregunta tiene que ver con estos puntos de disidencias de parte de ustedes, ¿no? Retenciones y jubilaciones. ¿Por qué cree Ujú. Martín que sacó directamente el Ejecutivo Nacional del tratamiento el paquete fiscal? Porque no lo podía aprobar, que no tenía los votos para aprobarlo. Fíjese usted que es una contradicción con su propia base de sustentación electoral. Milei ganó diciendo que iba a bajar impuestos, no que los iba a subir. Entonces, si llega y lo primero que quiere hacer es subir los impuestos a los sectores productivos, obviamente lo que va a tener es todos los sectores productivos en contra. Entonces, los Ujú. diputados de las provincias de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Corrientes, de todas las provincias productivas de la Argentina, obviamente le van a decir que no, casi sin distinción de signo político fue esto, ¿no? Entonces, evidentemente no tenía los votos necesarios para aprobar la suba de las retenciones y por eso lo retira. ¿Y ustedes también estaban en desacuerdo con el resto del paquete fiscal, por ejemplo, blanqueo, impuesto a las ganancias? Mm, No, bueno, el impuesto a la ganancia no está en esta ley, está en otra ley aparte que aparentemente también el gobierno prorroga su tratamiento. Nosotros, por supuesto, siempre dijimos que el impuesto a la ganancia es el mejor impuesto de todos. Lo que pasa es que es una estafa porque Milei ganó las elecciones derogando el impuesto a las Ujú. ganancias y votando junto con Massa para que ese impuesto no exista más. Entonces, que 2 meses después mira y dice, che, esto era una jodita para la tribuna, era, ¿cómo es? Una joda para Videomatch. No puede ser, es una estafa que haya ganado diciendo que iba a bajar el impuesto ese, que lo votó a la baja y después que dijera, bueno, me equivoqué, lo tengo que volver a restablecer. Pero supongo que el apremio fiscal lo llevó a hacer eso y ahora por alguna razón lo ha retirado, pero eso es algo que tendrá que, caso, luego el resto por ejemplo, usted mencionaba el blanqueo, no, nosotros en principio lo único que queríamos en ese blanqueo, que fue lo que siempre sostuvimos, es que haya Ujú. algún beneficio para los cumplidores, ¿no? Y de hecho en la última versión del proyecto se incorporó un beneficio para los cumplidores. Es poquito el beneficio para los cumplidores, es solo 0,25% de baja del impuesto a los bienes personales para los cumplidores, no está mal,
y entonces una vez que uno tiene un beneficio para los cumplidores es más fácil de aprobar. Yo creo que íbamos por el camino correcto para aprobar el blanqueo, pero por alguna razón también el gobierno decidió retirarlo. No sé si eso tiene que ver con la cuestión de los gobernadores que querían coparticipar ese blanqueo, y Ujú. entonces había una discusión ahí sobre cómo se coparticipaba. Bueno, entonces seguramente en esa conversación de Milei con los gobernadores ha aparecido alguna traba al blanqueo, pero no ha sido nuestra la traba para nada. ¿Se iba a utilizar como herramienta o como una de las herramientas el paquete fiscal para adelantarse al déficit cero? ¿En cuánto lo puede llegar a demorar, teniendo en cuenta que además usted es economista y conoce bien de números? En nada, porque lo está consiguiendo muy rápidamente al déficit cero. De hecho, no va a tener déficit con seguridad en la primera mitad del año y muy probablemente tampoco lo tenga en la segunda porque está licuando todos los gastos. Fíjese que cambió de electrodoméstico. En vez de venir con la motosierra que había prometido, terminó viniendo con la licuadora, ¿no? Ujú. Está licuando las jubilaciones de una manera colosal, está licuando los salarios de una manera brutal, está licuando las transferencias a las provincias, está licuando prácticamente todo. Entonces, con un nivel de inflación de 25% mensual que hubo en diciembre, otro 20, 25, no sabemos cuánto va a ser, pero por ahí va a andar en enero. Bueno, la verdad que si usted no tiene ni jubilaciones ni salario creciendo 50% en 2 meses, se están licuando. Esto es lo que está pasando en la práctica. Bueno, pero en Algo que definitiva, por otro lado esta ya licuación, había ensayado, esta ya había licuación, ensayado el gobierno anterior esta sí. licuación, ¿no? Lo que pasa es que lo que está haciendo Milei está haciendo de manera acelerada lo que ya había hecho Massa durante todo el año anterior. Daré la impresión de que esta licuación pesa en mayor medida, o por lo menos en primera instancia, en aquellos que menos tienen, cuando se suponía que iba a ir por la casta, ¿no? Sí, es cierto, también alguien podría sostener que también hay un efecto de licuación de los impuestos a pagar, sobre todo el impuesto a las ganancias, ¿no? Es algo que se llama el efecto Olivera-Tanzi en economía y que refiere a que cuando usted tiene Ujú. una aceleración de la inflación y usted tiene que pagar impuestos sobre lo que ganó el año pasado, bueno, obviamente se licúa un poco lo que usted ganó el año pasado expresado a valores de ahora. Entonces, hay también la inflación a veces reparte parejo para todos lados, pero obviamente, claro, la partida probablemente más significativa del presupuesto es la partida de las jubilaciones. Entonces, ahí usted tiene casi 50% de los recursos de lo que gasta el Estado, lo gasta en ANSES, en distintas prestaciones que da el ANSES, y todas esas prestaciones se licúan muy rápidamente con la inflación. Entonces, claro, ahí hay un ajuste muy fuerte sobre los jubilados y sobre los sectores más desfavorecidos. Mañana va a empezar el debate en el Congreso de esta ley, van a tener mucho trabajo por delante. ¿Hay algunos artículos que le generen rispideces como generaba justamente parte del paquete fiscal? Yo creo que hoy lo que queda más polémico dentro de la ley tiene que ver con las facultades delegadas al presidente, ¿no? Nosotros no somos partidarios en general de aprobar ningún tipo de facultades extraordinarias. Se las negamos en su momento al propio Alberto Fernández, no le vamos a aprobar a Milei lo que le negamos a Alberto Fernández, pero es cierto que al menos a Macri algún tipo de facultades extraordinarias, por ejemplo en materia tarifaria, por ejemplo en materia administrativa, bueno, las tuvo el presidente Macri. Entonces uno, para ser coherente, debería también reconocerle a Milei esas mismas facultades acotadas, limitadas. Alguno planteaba, bueno, no sea cosa que ahora las retenciones que no pudo subir por ley, las suba porque ustedes le delegan facultades para hacerlo. No, entonces fuimos muy claros. De ninguna manera va a haber facultades para que el presidente pueda, a simple decreto, aumentar las retenciones de los sectores productivos. Eso no va a pasar. Entonces, salvadas esas distancias, el camino del acuerdo y de que el gobierno consiga los votos que necesita para la ley está mucho más cerca. Es decir, que salvo ese aspecto de delegar facultades al presidente, el resto no tendría mayores objeciones por parte del bloque del radicalismo, ¿puede ser? No, hay un montón de objeciones. Yo me estoy concentrando en el análisis económico del proyecto por lo que usted me está preguntando, pero piense usted Ujú. que el radicalismo planteó 188 disidencias en el dictamen que firmamos, 188 artículos de los 552 que tenía el proyecto de ley, eran disidencias, o sea que no se iban a votar, casi una tercera parte del proyecto de ley, reformas del Código Civil,
las discusiones en el área de la cultura respecto, por ejemplo, de la ley del libro o respecto, por ejemplo, de las sociedades de gestión de derechos. Hay un montón, la ley es muy vasta en las materias que va tocando y en el peinado punto por punto de cada uno de los proyectos, el radicalismo planteó 188 disidencias parciales, 188 diferencias. Entonces, bueno, en algunas ya el gobierno ha retirado sus proyectos, quedan menos, en otras, en el lapso de negociación que usted tiene entre lo que fue la semana pasada el dictamen y lo que es la sesión del miércoles, hay margen para que el Poder Ejecutivo siga aceptando modificaciones y entonces acorte las distancias y haga más fácil que la oposición lo acompañe en más puntos del proyecto. Pero yo creo que el gobierno va camino a aprobar, digamos, para decirlo de alguna manera simple, Ujú. cerca de 400 puntos de la ley. Que no es poco, ¿no? ¿Y el tema ley de tierras está en medio de las objeciones también? Absolutamente. El tema de ley de tierras, hay además varios bloques que han planteado la objeción esta y entonces el gobierno probablemente tenga en cuenta ese punto también. Son varios los temas que están dando vueltas. Ley de tierras, eso era uno de los temas que generaba rispideces, la posibilidad de producir en las zonas que estaban protegidas medioambientalmente, como por ejemplo la ley de glaciares, las modificaciones que implicaban también, o sea, no solamente la posibilidad de acceder a la propiedad de tierra, sino que le anticipo de todas maneras, ¿no? Ujú. Eh, Son objeciones parciales de algunos de los bloques, pero cuando uno lo ve, que es lo que termina pasando en la realidad, para serle honesto, a mí me da exactamente lo mismo si el dueño de la tierra se llama Benetton o el dueño de la tierra se llama Paolo Roca, ¿no? Ujú. No me hace ninguna diferencia, pero hay algunos bloques que han planteado esta diferencia, sí. Aparentemente vamos camino entonces de forma acelerada al déficit cero. El tema es el crecimiento. ¿Ve alguna posibilidad de crecimiento en este contexto para la economía argentina? No, este año no. La economía va a terminó el año pasado, no sabemos el número final, pero va a terminar siendo ese número cercano a una caída del 2% de la actividad económica y la contracción en el mes de diciembre fue brutal. O sea, el arrastre de actividad económica hacia la segunda mitad del año, la contracción de la actividad económica a la segunda mitad del año le pone un piso de caída por arrastre estadístico, inclusive a la Ujú. actividad económica este año. Además, el plan del gobierno como no tiene una secuencia de baja de la inflación compartida con todo el mundo, no tiene un programa antiinflacionario del gobierno, esta baja de la inflación que se produce simplemente porque no hay pesos para hacer las transacciones a los valores que pretende hacerlas todo el mundo, implica que usted descubre que no hay pesos cuando trata de poner un valor que no es convalidado por el mercado. Y cada vez que usted hace eso, la operación no se hace. Entonces son operaciones que se pierden y por lo tanto es nivel de actividad económica que se ve resentido. Entonces, yo creo que este va a ser un año, sobre todo en el primer semestre del año, de una caída muy grande de la actividad económica. Espero que hacia el segundo semestre del año la actividad económica se recupere un poco. ¿Cree que es sobre la inflación del mes de diciembre y está sobreestimando la de enero? Bueno, no sé de dónde salió ese famoso 45% que el presidente dijo que hubiera sido la inflación en el mes de diciembre, creo que fue de comunicación simplemente, ¿no? Porque no había ninguna, ni el REM del Banco Central, ni ninguna consultora había estimado en su momento 45%. Creo que las estimaciones de la mayoría de los analistas eran 17%, terminó siendo 25%. Ahora ya han adelantado que la inflación va a estar cercana a ese mismo número para el mes de enero y que cualquier número por debajo de ese valor es un dato positivo. Es una manera un poco rebuscada de ser optimista, pero bueno, sí, en general el mercado está esperando que la inflación de este mes de enero termine entre 20 y 25%, sobre todo por otra vez el arrastre de lo que fue la inflación del mes de diciembre. Pero es verdad también, y para que los productores lo tengan como dato, Ujú. en verdad que cuando uno mira la inflación semanal, la inflación efectivamente viene desacelerándose de manera importante. Entonces, el régimen no va, probablemente enero de alto también por el arrastre estadístico de diciembre, pero ya hacia febrero la inflación va a ser bastante más baja. Lo que el productor está mirando con mucho recelo es otra vez la ampliación de la brecha cambiaria.
Bueno, es que mientras el dólar oficial esté estancado, eso ya lo vimos nosotros, es una historia repetida en Argentina, ¿no? Si usted tiene varios dólares, es un incentivo para que esa brecha cambiaria empiece a crecer, sobre todo cuando usted tiene inflación. Cualquier cosa que valía 800 pesos el 10 de diciembre, hoy vale 1.100, 1.200. Entonces no debería ser la excepción el dólar. Si usted tiene un dólar de 800 y sigue dándole a alguien ese dólar más barato, bueno, obviamente la presión la va a tener paralelo, van a empezar a subir y entonces lógicamente esa situación se está dando. Los precios de usted recién le escuchaba hablar ahí en el informe que estaban haciendo desde Cañuelas de un kilo en pie de 1.600, 1.700, Ujú. esos son $2 prácticamente al dólar oficial. Por supuesto que Sí. implica, ya está mostrando cierto atraso del dólar oficial, ¿no? Le agradezco mucho esta comunicación con la mañana de Canal Rural, Martín. Abrazo a la distancia. Muy buen día, hasta luego. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado.